Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle, soy Johan Ramírez. Ha sido un año difícil para América Latina en materia de derechos humanos y un controvertido plan de seguridad en El Salvador son algunos de los temas que hicieron sonar las alarmas en la región. Surgimiento de movimientos autoritarios, sin duda Salvador es el mejor ejemplo, en donde la incapacidad de las democracias para proveer, por ejemplo... Es increíble que el mejor ejemplo sea para ella el más exitoso, el que estadísticamente ha sido el mejor. Es curioso que ella use de ejemplo al mejor. ¿Por qué no usa otros ejemplos? En donde de verdad hay dictaduras como Venezuela. ¿Por qué no usa ese tipo de ejemplos? No, tienen que atacar el ejemplo de Nayib Bukele porque es el mejor, es el que ha funcionado. A pesar que esta señora quizás piense que no. Seguridad para resolver problemas económicos como en Argentina le está dando espacio, caldo de cultivo para el crecimiento de autoritarismos. En ese país, ¿cómo evalúan ustedes la situación? Ahora ellos le hablan a hacer cumplir las leyes como autoritarismo, como si eso fuera algo malo. Cuando va apegado a la ley y su principal función o propósito es cuidar a la población honrada, ¿cuál es el problema? La situación en el país gobernado por Nayib Bukele. Hemos producido el año pasado un informe muy robusto, más de 73.000 personas privadas de la libertad en el marco de... 73.000 personas privadas de la libertad, cuando ya se demostró que varios de ellos son pandilleros. Qué increíble lo que diga esta mujer. O sea que para ella los 73.000 son inocentes porque están privados de la libertad. Y entonces también a cualquier asesino, violador que esté preso, le vamos a llamar privado de la libertad, que se le están violando sus derechos. Qué mujer más... Mejor ni decir lo que uno piensa, porque qué personas más sinvergüenza. Casi 2 años de estado de emergencia. Durante ese estado de emergencia ha habido suspensión de derechos constitucionales. Eso ha implicado que varias de estas personas... En eso reside un estado de excepción. El problema es cuando lo usan para cosas malas, que no benefician a la población. Pero en El Salvador es todo lo contrario. Solo se ha usado para meter delincuentes a las cárceles. Han documentado ser juzgadas en audiencias de más de 500 personas sin acceso a abogado, sin posibilidad de hacer una defensa individual de estas 70. ¿Cómo vas a hacer una defensa individual de 73.000 casos en un país tan pequeño, con tan pocos funcionarios? Es que esta mujer parece que vive en la luna, o piensa que El Salvador tiene las dimensiones de Estados Unidos, tiene las dimensiones de países como China. Es que incluso su juicio de valor está tan sesgado que no le permite ver esas pequeñas diferencias, que son realmente grandes diferencias, pero para una persona con cerebro son sencillas. Pero esta mujer parece como que le dijeron, mira, lee esto y esto, y no se puso a analizar nada de lo que dijo. 3.000 personas, ninguno de los adultos ha sido juzgado, es decir, es un proceso de encarcelamiento masivo, pero no hay realmente un proceso judicial. Hemos documentado casos de torturas, personas que han muerto en cautiverio. ¿Y por qué no los muestran? Siempre hablan de torturas, de muertes, como si en las cárceles no murieran las personas, como si vos entrando a una cárcel automáticamente sos inmortal y no te tenés que morir, y que si te morís es porque te mató el Estado. Increíble el descaro de esta mujer, defensora de delincuentes. ¿Por qué esta mujer solo a defender delincuentes ha venido? Sin explicación del gobierno de Nayib Bukele. Por supuesto, además, casos también de desapariciones forzadas. Ya más de... Y las pruebas. Yo quiero que usted piense, que me esté escuchando. Tan sencillo para ellos es ir ahí y mostrar las pruebas. Ese noticiero no lo controla Nayib Bukele, como ellos dicen. ¿Por qué no muestran las pruebas ahí? Denuncias de menores de edad perseguidos penalmente como adultos con sus... Obviamente, o según ella, un niño de 13 años no puede matar. Ya se sabe que en El Salvador las pandillas reclutaban niños. Y esos niños a veces eran más despiadados que los viejos. ¿Y cómo los vas a juzgar como menores para que salgan en 5 años? Y después cuando ellos crezcan, ellos vayan reclutando más niños. Es que esta mujer es pasmada. Está hablando de un proceso, de cómo se debe hacer, y no piensa ni siquiera en eso, que es lo más sencillo. Suspensión de sus derechos constitucionales, y estamos indagando en más detalle el tipo de violaciones a derechos humanos al que han sido sometidos. Bukele nos ha puesto en una especie, digamos, de diatriba, que tendremos que escoger entre seguridad... No, Bukele no puso nada. Lo que llevó a que tener que usar un estado de excepción son los gobiernos pasados, de los de que esta señora no decía nada.
Ellos ocasionaron que se tuviera que usar ese plan de medida. Y funcionó. Si ellos hubieran dejado instituciones fuertes, con buenas leyes, no hubieran ayudado a que los mareros tuvieran tanto poder, no hubiera tenido el gobierno que usar un estado de excepción. Pero es increíble que ahora le estén echando la culpa a Nayib por eso, cuando los culpables son todos los amiguitos de esta maitra pasmada. Y derechos humanos. Y ese es un falso dilema. Es posible tener políticas de seguridad efectivas y protectoras de derechos humanos. ¿En qué país? ¿En qué país? Vámonos a Estados Unidos. Allá sí les respeta tanto el derecho. Y mire si ha bajado la delincuencia. Cada año aumentan más los tiroteos, donde muere gente inocente. Por lo menos en El Salvador usted sabía que a una colonia no tenía que ir y sus posibilidades de que no le pasara nada eran más altas. Pero en Estados Unidos usted puede ir un día tranquilamente a un mall, o su hijo puede ir tranquilamente a la escuela, sin esperar miedo, sin tener miedo, sin pensar nada, y ese puede ser el último día que usted lo vea. Dígame usted si es posible detener la delincuencia con la mano suave que ellos quisieran que fuera. Es cierto que en el fracaso del pasado de muchos de los gobiernos democráticos en El Salvador, pero muchos de los gobiernos democráticos, qué mujer más hipócrita, qué descarada, al decir que esos gobiernos eran democráticos, cuando ni siquiera la diáspora podía opinar. Las personas que se protestaban las quitaban de la calle, literal. Qué increíble que un gobierno tan corrupto, tan ladrón, que todavía solapó a las maras, les dio poder, ella le llame democrático. Qué mujer más hipócrita y más ignorante. esta manera de hacerlo no es sostenible, es violatoria de derechos humanos. Es sostenible si se mantiene el gobierno adecuado, pero si se cambia el gobierno y se pone a las ratas que estaban antes, pues no, se acabó, porque ellos siempre han sido amigos de los mareros. Creo que es una época difícil, pero sin duda no es el fin y es un momento para... No es una época difícil, ahora es una época de libertad y tranquilidad para el ciudadano honrado. Los únicos que andan con miedo son personas delincuentes, corruptos y mujeres que viven de ONGs y les importa pero un comino realmente los derechos humanos, porque ellas solo van a abogar por los derechos de personas que han matado, que han violado, pero las personas honradas o al señor, al panadero que le mataron a la hija, le violaron a la hija, esos derechos a ellos no les importan. Seguridad es una falacia completa, ¿verdad? Nos han mentido terriblemente, nos mintieron con el plan control. Si fuera una falacia, ¿por qué disminuyó la delincuencia? ¿Por qué las maras están arrodilladas? ¿Por qué la gente puede andar tranquila por las calles? ¿Por qué el turista puede andar por cualquier parte del país sin que le pase nada? Territorial, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y al final, ¿qué era? Una negociación entre las pandillas y el gobierno. Y si fuera una negociación entre la pandilla y el gobierno, en una negociación los dos lados ganan. ¿Qué han ganado las pandillas? Estar presos, tener condenas más altas, que en los enfrentamientos en los que los militares y la policía iba a capturarlos se murieran algunos de sus homies. Eso ganaron las pandillas. Según la lógica de este pasmado, esa es una negociación. Es que es increíble que ellos hablan, dicen que el gobierno pactó, negoció y no se ponen a ver que su argumento es estúpido. Porque el gobierno fue el único, el gobierno y la gente honrada fueron los únicos que han ganado. Ellos no ganaron nada. Negociación entre las pandillas y Bukele. Y eso es lo que están declarando el CROC ahorita en Nueva York, ¿verdad? Que está declarando el CROC, dice. Así que estoy hablando con respaldo. La gente reconoce que ha habido un pacto, porque tal como usted lo decía. Eso es mentira también. La gente no reconoce que ha habido un pacto. Solo los militantes del FMLN o Arena, personas antigobierno, dicen eso. Y lo más gracioso es que no se ponen a ver que al CROC, al famoso CROC que para todos lo sacan, el mismo Faro hizo una investigación donde se decía que el juez no le puso una sentencia fija por 3 años y por eso salió libre, porque se le violaron sus derechos, los defensores de derechos, se le violaron sus derechos, entonces tenía que salir libre. Qué curioso que un juez con amigos areneros nunca le puso una sentencia fija y ahora es culpa del gobierno. La negociación más parece un plan orquestado por ellos para sacarlo y después echarle la culpa al gobierno.
decía, entonces la gente reconoce que tuvo que haber habido un acuerdo, pero aquí viene lo interesante. Es decir, la gente acepta positivamente la negociación. La acepta en el sentido de, bueno, pero por lo menos los eliminaron. La gente Sí, exacto. La gente dice, pero eso, Arena y el Frente, es que todos pactan, te dice la gente. Yo espero que haya una mayoría en la Asamblea Legislativa. Espero que ahí Te vas a quedar esperando, viejito pasmado. esté Martín Aguilar, tenga mayoría en la Asamblea. Y la primera pieza de correspondencia que se vea en mayo del próximo año, con la nueva Asamblea que toma posesión el 1 de mayo, la primera pieza de correspondencia que debe de llegar ahí es la destitución del pequeño, antes de que termine su periodo y antes de que quiera tomar el nuevo periodo el 1 de junio. Hay que destituirlo ahí. Quiero ver si tienen el valor los diputados de la oposición. Obviamente se necesita la mayoría, ¿verdad? Este es un caso hipotético, pero se los estoy planteando desde ya, para que después no digan que no se los dijimos. A mí nada me dice que aquí puede haber un golpe de Estado algún día. Me acuerdo de octubre del 79. Imagínense estos viejitos pasmados hablando de golpes de Estado. Es lo típico que hacen las personas como este señor, que cuando no se da la situación como ellos quieren, utilizan los mecanismos como golpes de Estado. Y después a este mismo señor pasmado lo vas a ver hablando de democracia, de respetar la institución, pero ahí andan queriendo dar golpes de Estado. Nadie sabía nada y ese día cambió la realidad. Es increíble el cinismo de estas personas al hablar de pactos en los que los mareros ni siquiera tuvieron ventaja de nada. O sea, sería la negociación más estúpida del universo, porque no ganaron nada, lo perdieron todo. Vámonos a lo lógico. Si hubiera habido un pacto, no estuvieran arrodillados, no estuvieran en las condiciones en las que están. Así que si estos señores tienen ese su argumento del pacto, donde no muestran pruebas, solo sacan audios que pueden ser modificados por IA, porque es la realidad. Hoy se puede modificar mucho con la IA, pero solo cuando les conviene ellos dicen ese tipo de cosas.